Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de Créditos Finales, un podcast en el que encontrarán recomendaciones y datos curiosos del trabajo de la mujer en el cine, ya sea como actriz, directora, productora, escritora, etc. Les habla aquí Montserrat Urueña, una no experta en cine, pero sí experta en hablar un chingo e investigar cosas que me encantan, como las películas. O lo que tenga que ver con ellas, como en esta ocasión que te contaré de un documental que trata de una película. Sé que suena un poco raro, pero te invito a seguir escuchando porque te juro que es una historia súper interesante. Pero como siempre, antes de empezar a intensiar con la historia de Shirkers, te quiero invitar a seguirme en redes sociales. Me encuentras como @créditospodcast en Instagram, Twitter y Facebook. Ahí les comparto más datos de películas, personajes, actrices, directoras, de todo. Y también aprovecho para agradecer infinitamente a las personas que han escuchado todos los episodios. Mil gracias. Y si este es el primero que estás escuchando, espero que lo disfrutes tanto y que te animes a escuchar los demás. Ok, ahora sí, a hablar de Shirkers. En México, este documental lleva el nombre de Shirkers, la película perdida. Y ya sabemos cómo suelen ser los españoles al momento de nombrar películas, pero en esta ocasión debo decir que el título que tiene en España es más apegado a la realidad. En este país se llama Shirkers, la película robada. Aquí quiero dar un disclaimer y es que a diferencia de los episodios pasados, en este sí voy a dar muchos spoilers de todo lo que van a encontrar en ese documental de 1 hora y media. Si eres una persona como yo que odia saber detalles de las películas, toma este mensaje como una señal para que pauses el episodio, corras a Netflix a ver este increíble documental y después regresas, le pones play al episodio, terminas de escucharme y me comentas qué es lo que opinas. Y es que para valorar lo asombroso que es Shirkers, debo compartir con ustedes estos detalles de la historia. Cuando tenía 18 años, hace mucho tiempo ahora, tenía la idea de que uno encuentra la libertad construyendo mundos dentro de la cabeza, que tenías que ir en reversa para poder avanzar, que los niños pequeños tenían la respuesta de todo. Cuando tenía 18, tenía tantas ideas que apenas podía dormir. Así abre la historia Sandy Tan, guionista de la película Shirkers y directora del documental Shirkers. Porque sí, como les dije, les voy a hablar de dos Shirkers. Una, la película que fue filmada en 1992 y otra, el documental que fue realizado 25 años después, o sea, en el 2017. Para entender un poco mejor la mente de Sandy y cómo es que, siendo tan joven, se le ocurrió el guión de Shirkers, la película, les voy a contar rápidamente de su contexto social. Ella es originaria de Singapur, país que en 1990 recién terminaba con un mandato de más de 30 años del ministro Lee Kuan Yew. No sé si lo estoy pronunciando bien, espero que sí. Este político, por unos, es considerado como el hombre que convirtió a Singapur en una potencia económica y por otros como la cabeza de un gobierno autoritario que tenía súper controlados a los medios de comunicación, que también permitía al Poder Judicial aplicar castigos corporales y que controlaba a sus ciudadanos de una manera inhumana. Por ejemplo, las familias que tenían más de 2 hijos eran castigados económicamente y estaba prohibido grafitear, hacer ruido y mascar chicle, válgame Dios. Además de que existía una gran censura en cuanto al cine y a la música. Sí, para Singapur hay un antes y un después enorme y positivo, económicamente hablando, durante el mandato de Lee Kuan Yew, pero ¿a qué costo? Sandy y sus amigas, Sophie y Jasmine, a quienes estaré mencionando mucho de aquí en adelante, tenían apenas 16 años cuando Lee dejó el poder. Imagínense atravesar por esos años tan cruciales como son la infancia e inicio de la adolescencia bajo el mandato de un dictador. Esos años en los que nuestra personalidad se moldea y prácticamente define quién y cómo seremos durante el resto de nuestra vida. Fue durante esta temporada que Sandy
repito, la guionista de Shirkers, la película, y Jasmine se conocen y comienzan su amistad teniendo como pilar su gusto raro e indie por música y películas, porque se sabían raras y alternativas. A ambas les gustaba llamar la atención y desafiar a la autoridad. Y aquí hago una pausa para decir que, así como lo mencioné en el episodio de Turning Red, siento que están describiendo mi adolescencia. O sea, totalmente marco en la castilla de check en todos los adjetivos que ya he dado. Y quiero pensar que muchos de ustedes también eran así, de los que nos creíamos los más cool que los demás solo por la música y las películas que consumíamos y que adoptábamos como base de nuestra personalidad. Y también de los que creíamos que nuestra opinión tenía más valor que la de los otros justamente por estos gustos. Bueno, pues bajo esta premisa, Sandy y Jasmine consumían mucho cine extranjero e independiente, películas que eran difíciles de conseguir en Singapur, y recuerden que estoy hablando de los inicios de los 90s, pero que gracias a una prima de Sandy que vivía en Florida y les mandaba por correo, los VHS, imagínense nada más, ellas podían ver clandestinamente todas estas películas en sus casas. Así era el nivel de intensidad que manejaban estas niñas a sus 14 años. Esta pasión y conocimiento les dio la oportunidad de empezar a escribir para una revista de rock independiente, pero después, al sentir que ellas tenían más por ofrecer, decidieron crear su propia revista. Y tal vez aquí podamos pensar, hay pinches escuinclas mamonas queriendo llamar la atención, pero ¿es que no es acaso lo que todos hacemos día con día? Nuestras redes sociales personales son un canal en el que decidimos compartir nuestra voz porque creemos que vale. Y de hecho, en mi caso, este podcast nace de la misma necesidad que la revista de estas amigas. Me apasiona mucho X tema y quiero compartirlo con todo aquel que esté dispuesto a escucharme. The Exploding Cat era el nombre de esta revista y la neta, qué gran trabajo gráfico lograron. Para no clavarme más aquí con este tema, los invito a que vayan a mis redes sociales porque les estaré compartiendo algunas páginas de esta revista y así pueden darse una idea de la creatividad que se cargaban estas escuinclas. The Exploding Cat es un grito gráfico de los pensamientos e ideales de unas adolescentes cuyos años de vida han sido bajo una dictadura y están listas para desafiarla. Neta, lo que lograron con esta revista en 1989 a sus apenas 17 años de edad es increíble. Con esta pasión nos vamos a 1991, año en el que Sandy y Jasmine entran a clases de cine y ahí conocen a la tercera amiga, Sophie. El maestro de esta clase era un hombre llamado George Cardona, un cineasta estadounidense y muy carismático. George reconocía el talento cuando lo veía y la creatividad que estas tres chavitas irradiaban era notorio. Al igual que Sandy, Jasmine y Sophie, George amaba el cine, así que pasaban muchísimo tiempo filmando todo y nada y dando paseos en busca de inspiración. Rápidamente, volvamos a ponernos en los zapatos de estas tres amigas. Tienes 18 o 19 años y mantienes una amistad con una persona adulta diferente a las otras personas adultas con las que has tratado, porque recordemos que George es extranjero. Él no creció con este gobierno opresor del que les hablé hace un rato. George Cardona las escuchaba y les alimentaba la pasión por el cine a estas tres adolescentes que eran súper impresionables. Pasados unos meses, el grupo se separa. Sandy se fue a estudiar a Inglaterra, Jasmine a Los Ángeles, Sophie a New York y George se quedó en Singapur. Pero obviamente todos siguieron en contacto mediante postales, cartas y cintas de audio enviadas por correo. Súper noventero, lo sé. Pero en este periodo es en el que a Sandy se le ocurre la idea de hacer una road movie que posteriormente se convierte en Shirkers, la película. Y George, como el buen mentor y amigo que era, la apoya e incita a escribir el guión. Shirkers es una palabra que en inglés significa huir, evadir la responsabilidad, escapar. La película se centra en la historia de Es, una niña de 16 años que en su viaje va reuniendo aliados para salvar el mundo. Y las herramientas que Es tiene son, además de sus amigos, su imaginación y juguetes.
Cuando George leyó el guión, dijo, wow, esto es una obra de arte, let's make it. Y se pusieron manos a la obra para realizar la película. Como las tres amigas seguían estudiando en diferentes ciudades, se coordinaron para filmarla durante unas vacaciones de verano, época en la que todos estaban en Singapur. Tenían 2 meses y medio para preproducción y producción, lo que, según cuentan en el documental, es poco tiempo. Podría parecer que Shirkers era algo parecido a un proyecto escolar por la edad del equipo y la historia, pero para nada fue así. Era un proyecto súper formal. Consiguieron que Kodak las patrocinara con todo el equipo de filmación. Hicieron audiciones. Tenían asistentes, sonidista, director de fotografía, un músico que trabajó en la banda sonora. Es más, los críticos de cine de Singapur llegaron a enterarse del proyecto y ansiaban ver la propuesta por lo disruptivo que pintaba. O sea, era algo grande y serio. Incluso Sandy y Sophie pusieron $10,000 de sus propios ahorros porque era un proyecto en el que creían. Los roles que adquirieron en este proyecto fueron los siguientes. Sandy era la guionista y también interpretó a Es, la protagonista. Sophie era la productora. Jasmine era la editora y George Cardona el director. Los 4 y todo su equipo pasaron el verano de 1992 rodando la película. ¿Recuerdan que en un inicio les dije que el nombre que España le dio a este documental era más apegado a la realidad? Y es que después de los 2 meses y medio de preproducción y además de grabar todo, Shirkers, la película, fue robada. Lo más triste de todo es que siempre supieron quién era la persona culpable. Después de terminar la filmación, las 3 amigas volvieron a las ciudades en las que estudiaban. Les recuerdo, Sandy a Londres, Jasmine a Los Ángeles y Sophie a New York. Y George y las 70 latas de película se quedaron en Singapur. Se supone que este cabrón iba a procesar esas latas y les iría contando cómo iba todo, por lo que ninguna de ellas había visto ni siquiera un frame de este proyecto por el que habían dado todo. Se supone que Shirkers quedaría lista aproximadamente en octubre de 1992, pero pasó Navidad y nada. A inicios de 1993, el cabrón tuvo la audacia de mandarle una cinta de audio por correo convencional, claro, a Sandy para preguntarle cómo estaba, cómo había celebrado Año Nuevo y demás. Y jamás mencionó la película. En este punto, obviamente las 3 amigas estaban ya desesperadas por tener noticias de la película, pero confiaban en George y no querían verse intensas preguntándole, oye, ¿cuándo va a estar lista? Total que pasó un año y se llegó el verano de 1993 y Jasmine volvería a Singapur por las vacaciones. Entonces ella, en buena onda, dijo, pues yo te ayudo a editar la película, y le marcó a George antes para avisarle sus intenciones. Esa fue la última vez que alguna de las 3 habló con este cabrón. George Cardona era un hombre de 45 años cuando robó la película de 3 chavitas de 18 y 19 años. Esta parte no deja de impresionarme y de darme muchísima tristeza. Aunque en el documental vemos a estas 3 mujeres, adultas ahora, hablar de lo que sintieron en el momento en el que se dieron cuenta que habían perdido Shirkers, creo que nuestra mente, o al menos la mía, no es capaz de imaginar la tristeza que estas 3 niñas experimentaron. Literalmente, este robo les cambió la vida. Durante años, Shirkers era la historia que las unía, pero que a la vez no querían recordar, especialmente Sandy, a quien en diferentes ocasiones se le acercaron para pedirle que diera entrevistas, que escribiera un libro, que hiciera algo, lo que sea, contando la historia de lo que había pasado con esta película, que ya para este punto se había convertido en una leyenda urbana. Pero Sandy siempre rechazó estas invitaciones porque prefería olvidar esa parte de su vida. Y así estuvo durante 19 años, hasta que un día, en el 2011, recibió un email de la exmujer de George Cardona, quien en ese momento ya había fallecido. George murió en el 2007 y de hecho para ese entonces ya estaba separado de su mujer,
por lo que a ella le tomó algún tiempo hacer depuración de las cosas que poseía. En esta depuración encontró las 70 latas de Shirkers intactas y se las devolvió a Sandy. Cabe aclarar que la ex esposa de George nunca estuvo involucrada en el proyecto, por lo que desconocía todo. O sea, claro que sabía que él tenía estas latas porque, pues son 70 latas, pero no tenía ni idea de que eran robadas. De hecho, dice que en su relación esas latas siempre fueron un pedo, porque cuando salieron de Singapur se mudaron a Australia y George se aferró a mudarse con ellas. Después se divorciaron y él se mudó a Seattle y después a Houston y siguió cargando con estas latas. Además, ocupaban mucho espacio, les digo, 70 latas. En el documental, ella mencionaba que peleaban porque era como tipo, dude, oye, ya no vas a usar eso y nos está quitando un chingo de espacio en el cuarto, ya tíralo, tira esa basura. Pero George nunca las dejó. Imagínense toda la ola de sentimientos que experimentaron Sandy, Jasmine y Sophie al tener su proyecto nuevamente en sus manos. Para empezar, estaban sorprendidas de que las cintas estuvieran en perfectas condiciones, porque eso indicaba que este cabrón cuidaba de ellas. O sea, no es como que las tuviera olvidadas en el rincón y haya dejado que se empolvaran, que les diera el sol, la lluvia, la humedad, yo qué sé. No, estaban en perfectas condiciones. Su exesposa dice que hasta controlaba el aire acondicionado de la habitación en el que las mantenía. Lo único que no pudieron recuperar fue el audio. Así que, aunque tenían toda la grabación, terminar Shirkers era imposible porque George tiró las grabaciones de sonido. Shirkers, el documental, es el esperado cierre de capítulo que necesitaba Sandy Tan, algo con lo que estaba en deuda consigo misma. Yo lo sentí como leer su diario. O sea, nos muestra los sueños e ilusiones que le alimentaban a sus 19 años cuando se sentía valiente y empoderada y sentía que podía comerse el mundo. Y después la acompañamos en su decepción y ese punto en el que le dice bye a sus sueños. Entre líneas, vemos cómo esa niña se derrumba y tiene un encontronazo con la realidad y con la maldad que puede existir en este mundo. Y es muy triste ver eso. Es triste ver cómo, por los huevos de un cabrón, una chavita de 19 años pierde esa ilusión y esas ganas de compartir con el mundo algo que le apasionaba tanto. Porque obviamente pierde ese amor cegado y bonito que tenía por el cine. Obviamente uno se hace la pregunta, ¿qué habría pasado si Shirkers, la película, se hubiese terminado de editar? ¿En verdad habría sido una película tan disruptiva como lo hacen ver en Shirkers, el documental? Jamás lo sabremos. Probablemente, sí hubiera cambiado la manera de hacer cine en Singapur y en otros países. O tal vez, habría pasado en vano y sería una película más entre el montón. No tenemos ni idea de qué hubiera pasado. ¿Sandy Tan se hubiera convertido en una pionera reconocida a nivel mundial? No lo sabemos. O el fracaso de Shirkers, la película, ¿le habría pegado tanto que ese filme hubiera sido su debut y despedida del cine? No lo sabemos. Pero cualquiera que hubiera sido el destino de Shirkers, la película, y de Sandy Tan, no tendría que haber sido decisión de una persona en la que ella confiaba. George Cardona jodió para siempre la vida de 3 adolescentes y lo hizo deliberadamente. ¿Su razón? Nunca se sabrá. Él era el único que conocía el motivo y pues ya está muerto. Prácticamente les acabo de resumir en 20 minutos este documental de 1 hora y media, pero aunque ya sepan lo que va a pasar, les recomiendo que lo vean, porque la verdad es que hay muchísimas cosas que no mencioné aquí, sobre todo de la vida de este güey que no quise mencionar mucho, pero igual son datos interesantes, son parte de la historia a final de cuentas. Con lo que yo sigo maravillada es con esta propuesta visual de este grupo de niñas. Y es que, híjole, aunque me encante hablar, no puedo traducir con palabras las imágenes que vemos en el documental. Porque vemos fragmentos de Shirkers, o sea, Sandy Tan muestra parte de Shirkers, la película, y te das cuenta de esta propuesta que traían y es como, wow. Si lo ven, me cuentan si lo disfrutaron tanto como yo visualmente, obvio, porque la historia, claro que no es disfrutable.
o si creen que estoy exagerando, también me lo cuentan. Este documental lo encuentran en Netflix como Shirkers, la película perdida. Mil gracias por llegar hasta este punto de este ranteo contra George Cardona. Una disculpa por aventarles casi todos los spoilers en este episodio, pero como ya se dieron cuenta, era necesario mencionarlos. Como les dije, en las redes sociales del podcast estaré compartiendo imágenes de esta revista que, wow, neta, wow, y también de la película, además de más información relevante. Me encuentran como @créditospodcast en Instagram, Twitter y Facebook. Ahí también pueden compartirme sus opiniones acerca de este episodio y del documental, así como sugerencias para otros episodios y así. Les recuerdo @créditospodcast en Instagram, Twitter y Facebook. También les recomiendo darle seguir al podcast en la plataforma en la que me estén escuchando y si activan la campanita les llegará una notificación cada martes cuando un episodio nuevo ya esté publicado. Nuevamente, muchas gracias y me escuchan la próxima semana con otro episodio de Créditos Finales. Bye. En esta ocasión solo tuve 2 fuentes. Una, el documental Shirkers, la película perdida, disponible en Netflix, que prácticamente de ahí saqué toda la información. Y también el artículo Lee Kuan Yew, el hombre que convirtió a Singapur en una potencia económica, de bbc.com, de donde obtuve el contexto histórico. Si dije un dato erróneo, reclámenle a mis fuentes, no a mí. Bye.